Eh, bueno, buen día, mi nombre es Manuel Felipe Gómez, estamos en una presentación del proyecto Power Drive SPWM. Es un variador de frecuencia para el control de motores. Mi rol en este proyecto es visionario y estratega. Em, Vamos a iniciar con la presentación de este proyecto. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, actualmente muchos motores de corriente alterna industriales operan a una velocidad constante, entonces no hay una posibilidad de ajuste dinámico, entonces esto genera un consumo excesivo de energía y entonces más allá hay unos altos picos de corriente durante el arranque y desgaste prematuro de estos mismos. Lo que más se desgasta son los componentes mecánicos, entonces frente a este problema surge Power Drive SPWM. Entonces es una solución enfocada en el control eficiente de motores mediante variación de frecuencia. La siguiente, por favor. La visión del proyecto consiste en desarrollar un variador de frecuencia funcional para que permita optimizar el consumo energético y mejorar el desempeño de los motores de corriente alterna mediante técnicas de SPWM. Entonces, ¿qué es SPWM? Se llama variación por ancho de pulsos. Entonces, principalmente buscamos la reducción del consumo energético, el control preciso de velocidad y menos desgaste mecánico. Y una arquitectura modular escalable, digámoslo así. Entonces, en nuestra siguiente diapositiva, entonces la propuesta de valor de Power Drive SPWM consiste en ofrecer una solución funcional y de bajo costo para control de motores. Entonces, este sistema permite que la frecuencia entre de 30 Hz y 120 Hz utilizando la modulación SPWM de alta precisión. Y además, el proyecto representa una alternativa económica frente a variadores comerciales, que estos se puedan aplicar a la industria con menor costo. En cuanto a la diapositiva 5, para el desarrollo del proyecto se implementó una metodología basada en 5 etapas: investigación, diseño, simulación, validación y consolidación del proyecto mínimo variable. Entonces, inicialmente se realizó el estudio teórico sobre los variadores de frecuencia y modulación SPWM, posteriormente se desarrolló la simulación en Proteus y finalmente se validó el comportamiento del sistema mediante instrumentos visuales. Bueno, ya seguiría mi Buenas compañero noches. Cristian. Buenas noches, mi nombre es Cristian Ortiz. Mi rol es analista de negocios. Entonces, en costos del proyecto se realizó una proyección aproximada de costos para una futura implementación física del sistema. El costo estimado del proyecto se encuentra entre 300.000 y 500.000 pesos colombianos, dependiendo de las componentes y protecciones utilizadas. Comparando con variadores comerciales e industriales, PowerDrive SPWM representa una alternativa entre 4 y 10 veces más económica. La factibilidad técnica del proyecto fue validada mediante simulación completa en Proteus. Se verificó correctamente la conversión AC de C a C, la generalización de señales SPWM mediante LG 8010, el funcionamiento del puente H y la respuesta del motor AC. Además, el osciloscopio virtual permitió comprobar la estabilidad de la señal senoidal de salida. Las mejoras futuras, como mejoras futuras se implementar monitoreo de LOT, los sensores de protección, el control mediante microcontroladores avanzados, interfaces HMI y sistemas de comunicación industrial. Estas mejoras permiten adaptar proyecto a aplicaciones reales de automatización e industria 4.0. La escalabilidad. El proyecto presenta una arquitectura modular que permite evolucionar desde un propósito académico hasta una solución industrial real. Inicialmente se validó como PMV
en Proteus, pero en futuras etapas podría implementarse PCB reales y motores de mayor potencia para aplicaciones industriales. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Kevin Parada. Yo tengo el rol de técnico y especialista en desarrollo. Bueno, la arquitectura del sistema. Como se observa en la arquitectura del sistema, el funcionamiento del variador se divide en 5 bloques principales. Inicialmente, la etapa de entrada recibe una señal de 120 voltios AC a 60 Hz, lo cual es enviada al puerto rectificador encargado de convertir la corriente alterna en corriente continua. Posteriormente, el bus CD, compuesto por un capacitor de 10 microfaradios, estabiliza el voltaje continuo y reduce el rizado de la señal. Después de esto, el controlador EG8010 genera las señales SPWM necesarias para controlar la comunicación del inversor, del inversor en el puente H implementado con el MOSFET y RF840. Estas señales PWM permiten sintetizar la señal AC de la frecuencia variable para controlar la velocidad del motor. Finalmente, el filtrado LC reduce los armónicos de alta frecuencia generados por la comunicación electrónica, por la conmutación electrónica, permitiendo obtener una señal senoidal más estable y adecuada para la alimentación del motor AC. Esta arquitectura permite validar el funcionamiento completo del sistema de conversión AC-DC y el control de velocidad mediante la variación de frecuencia. El rectificador y el bus DC. La primera etapa corresponde a un puente rectificador de 4 diodos 1N4007 encargado de convertir la señal alterna de entrada en corriente continua. Posteriormente, un capacitor de 10 microfaradios establece el voltaje de bus DC obtenido aproximadamente entre 165 y 170 voltios DC. El SPWM y el EG8010 para la generación de la señal PWM se utiliza el controlador digital EG8010, especializado en modulación SPWM. Este controlador compara una señal senoidal con una señal triangular de alta frecuencia para generar pulsos PWM variables que controlan la conmutación del inversor. La frecuencia de salida se puede ajustar entre 60 Hz a 120 Hz. El puente H y el MOSFET y RF8040. La etapa inversora fue implementada mediante una configuración puente H utilizando 4 MOSFET. Estos dispositivos realizan conmutación electrónica necesaria para transformar nuevamente el voltaje DC en una señal AC variable. Además, el sistema utilizó el driver R2110 para el control de compuertas de los MOSFETs. El filtrado LC y la señal senoidal. Después del inversor se implementó un filtrado de pasabajas LC compuesto por un inductor y un capacitor. Este filtro reduce armónicos de alta frecuencia presentes en la señal PWM y permite obtener una señal senoidal más estable. En el osciloscopio se verificó una señal AC senoidal adecuada para la alimentación del motor.
En la validación del motor, finalmente se realizó pruebas variando la frecuencia entre 30 Hz y 120 Hz. Se comprobó que la velocidad del motor aumenta proporcionalmente con la frecuencia aplicada, validando el correcto funcionamiento del variador de frecuencia. Y en conclusiones, podemos decir que Power Drive SPWM permitió validar mediciones mediante simulaciones, el funcionamiento, digamos, del variador de frecuencia basado en electrónica de potencia y modulación SPWM. El proyecto, pues, podemos demostrar que puede ser una alternativa funcional, escalable y de bajo costo, aplicaciones de control de motores y eficiencia energética. Muchas gracias.